Bien, queridos amigos de Comunidad Red y todos los que nos escuchan, estamos aquí con Carlos Cepeda. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto poder saludarte a ti y también a todos los amigos que sábado a sábado están siguiendo esta hermosa Comunidad Red. Oye, Carlos, tenemos un tema muy interesante, así que ¿te parece que entremos de lleno con lo que vamos a ver? Claro que sí, porque el tiempo avanza rápidamente. Avanza rapidísimo. Mira, Carlos, nosotros hicimos una votación en Instagram que pedimos, la pregunta era, ¿qué temas crees que se necesitan conversar más en la iglesia? Y surgieron un montón de temas, ahí muchos jóvenes interactuaron y de eso nació esta serie, ¿no? De poder hacer estos tipos de conversaciones con reflexión profunda, práctica. Y uno de los temas fue aspectos que categorizamos en una sola categoría, que tienen que ver con el tema de las normas en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la vestimenta, maquillaje, aros, tatuajes. Se repitió harto la vestimenta. Mira, y yo quisiera ya entrar de lleno en esto, porque hoy vamos a hablar acerca de todo esto, ¿no? Los agrupamos en esta categoría, pero vamos a ir al fondo del asunto, tratar de en estos breves minutos comentar un poquito esto. ¿Por qué crees tú que existe esta preocupación en los jóvenes? ¿Por qué se repitieron tanto estos mensajes, según tu visión, Carlos? Daniel, la verdad es que me sorprende que en este tiempo también se repita una preocupación que ocurría también en mis tiempos, en mi época también de juventud. Hoy día lo hacen por Instagram. En aquellos años de mi juventud a lo mejor era otra la modalidad, quizás en grupos de amigos, pero es interesante cómo se sigue repitiendo esta necesidad de poder abordar a lo mejor esta problemática. Y creo que aparece, Daniel, y lo recuerdo un poco relacionado a mis tiempos, aparecía en la iglesia esta temática cuando se veía o veíamos que de alguna manera alguien había sido dañado o se había dañado en esta relación dentro de la iglesia. Entonces, donde alguien a lo mejor apuntaba, criticaba, apartaba, ¿no es cierto? Y donde se establecía de pronto una norma como algo superior a un principio. Y cada vez que eso ocurría, producía, ¿no es cierto?, estos daños colaterales que veo que hoy día también estas generaciones son afectadas. Claro. Y daños profundos en personas, ¿no? Que muchas veces personas que tienen un deseo por buscar a Dios, pero que al final todas estas situaciones, ¿no? Que quizás alguien lo juzgó, alguien lo señaló, no se sintió bienvenido por ser de alguna forma o vestirse de alguna manera. Y son daños complejos, ¿no? Porque yo he conocido casos, ¿no? Amigos que muchas veces quizás uno invita a participar de ciertos eventos cristianos, pero al final esto incluso genera que se vea la iglesia hoy, no solo la iglesia adventista, católica, la iglesia cristiana en general, como limitante, ¿no? Como un grupo de personas que simplemente les tienen que decir qué hacer. Yo he conocido varios casos. Una vez me he encontrado con personas que me dicen, ¿y por qué tú estudias teología, no? Tan joven y todo. No, para mí la religión se trata de limitarte nomás, de limitarte. Yo quiero vivir mi vida libre, ¿no? Y está este sentimiento de que quizás en su tiempo, quizás participaron de alguna religión y se trató más de prohibiciones externas, superficialidades, más de algo distinto, ¿no? De un relacionamiento ahí profundo con Dios. Claro que sí, y además, Daniel, que debemos sumar que hoy día la mirada de lo que es la iglesia como institución también es una institución que no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial hoy día está bastante cuestionada por distintas situaciones que han ocurrido también dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia como una institución. Ahora sí, eso lo traemos a nivel local, quizás cada persona dentro de su comunidad religiosa también se da cuenta de que de pronto también hay ciertas acciones que se realizan dentro de la iglesia, en los cuales también se hacen estas separaciones y ocurren, ¿no es cierto?, personas que se apartan de la iglesia porque encuentran que allí donde no debían ocurrir estas cosas ocurren. Y se sienten ellos, ¿no es cierto?, segregados, abandonados, cuestionados, criticados, en un entorno donde ellos
creen, ¿no es cierto? Y todos pensamos que es un lugar de refugio, de protección, de sanación. Una casa. Exactamente. O sea, uno no espera que dentro de tu hogar tú seas atacado, sino más bien seas protegido. Exactamente. Carlos, y una pregunta, ahí que podamos ir lanzando algunas ideas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué será que ocurre esto? Quizás haciendo un mea culpa como iglesia, ¿por qué será que dañamos a las personas en su propia casa, en un lugar donde deberíamos encontrar refugio? ¿Por qué ocurrirá esto? Y en relación a estos temas que son tan, ¿no? Tan de la superficie, manera de vestir, manera de actuar, ¿por qué será que ocurre esto? Daniel, yo creo, en mi propia experiencia, y yo colocándome también ahí como parte de esto, yo creo que es porque, de alguna manera, Daniel, nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, perdemos el foco, distorsionamos la mirada y empezamos a darle valor y preocupación a aquellas cosas que no son sustanciales y nos perdemos. Y cada vez que hacemos eso y sacamos el foco, empezamos a mirar y empezamos a colocarnos en una categoría en la cual nos sentimos superiores. Y es por eso que de pronto nos encontramos hablando de nosotros los cristianos y el mundo, haciendo divisiones, separaciones, a lo mejor tomándonos de pronto, quizás en un fuera de contexto, de que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero eso no es una razón para que nosotros hagamos una división entre que yo estoy en una categoría mejor, que soy ultra y súper especial, y eso me permite poder mirar y alejar a aquellos que no están en esa categoría. Ahí es cuando yo te digo que nosotros perdemos el foco. Y sabes que otra cosa que hace que nosotros perdamos el foco es lo que hablaste en un principio también, ¿no? De confundir la norma y pensar que la norma es un principio. Y yo creo que esto es súper necesario hacer la diferencia y quizás dialogar un poquito de esto, porque si hay una preocupación de los jóvenes que nos enviaron, hablemos de vestimenta en la iglesia, hablemos de tatuajes, es porque quizás se ha confundido el tema de norma y principio. Y mira, brevemente yo quisiera nombrarte 3 aspectos en los que el principio y la norma se diferencian. ¿Ya? Y es una tabla que hay en una predicación de Joel Barrios, que es un pastor allí que sigo bastante. Él hablaba acerca de esto y dice así: el principio en esas 3 categorías, en el espacio, son universales, en el tiempo son eternos, y si son discutibles o no, un principio es indiscutible. El amar al prójimo, el no mentir, son indiscutibles, ¿no? Los principios son inamovibles. Pero ahora las normas en estas tres categorías, simplemente estas 3 categorías son distintas, porque en un espacio las normas son locales, pueden cambiar en distintas partes del mundo. A mí que me ha tocado viajar con viajes misioneros a distintas partes, yo me doy cuenta que las costumbres, incluso religiosas, de quizás mi misma iglesia adventista, son muy distintas en un lugar que en otro lugar, ¿no? Si tú miras la manera de alabar de personas de África, quizás de Sudáfrica, tiene una manera completamente distinta de alabar a nuestra manera, ¿no? Entonces tú ahí entras en... Claro, esas son normas, son distintas, cambian en el tiempo, no puedes establecer una norma universal, ¿ya? En el tiempo también son pasajeras, van cambiando de una época a otra, ¿no? Y también son completamente discutibles, ¿ya? Por eso son buenos de traerlas al diálogo, ver si todavía siguen aplicando. Yo no sé si podemos dar algún ejemplo con respecto a eso. No sé si esto trae un poquito a la luz a aclarar y a tener la diferencia, porque hay un riesgo en confundir esto, ¿no? Sí, y en los tiempos de Jesús también ocurría, y en los inicios de la iglesia apostólica también. Recuerda que cuando el evangelio, a través de Pablo, ¿no es cierto?, llega a los gentiles, ocurre esto, la necesidad de poder normarlos en base a una serie de tradiciones que se establecían que eran necesarias, como por ejemplo la circuncisión. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, queriendo colocar una serie de normas y dejando de lado lo más valioso que tiene que ver con el principio. Entonces a veces nosotros vamos con mucho énfasis para hacer valer una norma y olvidamos el principio.
Incluso en las palabras del mismo Dios, asociados, por ejemplo, al culto del sacrificio presentado a Dios, en un momento el mismo Dios exclama, ¿no es cierto?, y hace mención: estoy harto de los sacrificios. Yo no, o sea, si va a haber un sacrificio, tiene que haber, el verdadero sacrificio tiene que ver con un corazón contrito y entregado. Ese es el principio, ¿me entiendes? Lo otro es la norma. Entonces, cuando nosotros tergiversamos, nuevamente lo que hacemos es cambiar el foco. Y cuando cambiamos... Categorizar, ¿no? Exacto. Y permíteme que yo ocupe el término a lo mejor del tema del foco, porque en términos de fotografía es cuando tú miras y te das cuenta que no estás viendo nítidamente, no ves claramente. Entonces necesitas hacer un ajuste de foco, un movimiento que te permita poder mirar ahora nítidamente. Yo creo que nosotros a veces avanzamos viendo las cosas difusas y yo me pongo en primer lugar en esto también, ¿no? Muchas veces sí, yo también. Dentro de esto establecemos normas y olvidamos el principio maravilloso que está detrás, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salvación, con la restauración, con lo que el Espíritu Santo desea y anhela hacer en cada uno de nosotros. Hoy un ejemplo de esto, Carlos, igual es el tema, por ejemplo, para poner un ejemplo, porque ahí ustedes pues, la idea es que siga el diálogo en sus casas, hablar de esto creemos que es muy necesario y poder ponerlo en práctica también como seguidores de Jesús. Por ejemplo, el tema de la carne. Yo tengo amigos que son vegetarianos, que han decidido no comer carne. Yo fui un tiempo vegetariano también. Pero sabes que en esto muchas veces se puede caer en esto de norma y principio, ¿no? Porque ¿no comer carne será un principio? Y yo creo que no. Es completamente una norma, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es el principio detrás de la norma? El cuidar mi salud, ¿no? El que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo el tema. Entonces, pero ¿cuál es el riesgo? Cuando yo hago de la norma el no comer carne algo que debe ser quizás universal, o algo que me separa del resto, ¿no? O algo que, claro, si tú en realidad no has tomado esta decisión, es porque estás más lejos de Dios. Yo estoy más cerca, tú no. Por lo tanto, ahí ya se cae, incluso podemos confundirnos tanto de decir, ya, yo no como carne, pero quizás igual estoy perjudicando mi salud porque, no sé, quizás no hago ejercicio, quizás vivo una vida sedentaria o ingiero otras cosas que son quizás más dañinas incluso que el hecho de no comer carne. Entonces, ahí entra este juego, ¿no? Esto de tratar de, si tú tomaste la decisión de no comer carne, porque ahí puede alguno pensar, entonces las normas son malas. No, porque el que tú decías quizás cuidar tu salud, con estas decisiones, es algo bueno, ¿no? Es algo que puede provocar algo positivo. Es completamente válido. El tema es que si tú tomas esa norma para poder establecer una división, para poder establecer una categorización, incluso en tu propia vida, porque a lo mejor no comes carne, pero no sé... eres desleal, a lo mejor estás mintiendo, a lo mejor estás traicionando a tu esposa o a tu esposo, pero no comes carne. Entonces tienes un elemento que te pone como en una categoría mayor que te permite poder mirar a los otros y volvemos al mismo punto, ¿no? Volvemos a perder de vista y a mirar nublado y distorsionado. Y ahí entra un tema y para entrar de lleno en esto hermoso, ¿no? Que nosotros queremos reflexionar también contigo a partir de la palabra de Dios, porque cuando miramos borroso es cuando no miramos como Jesús. Exactamente. Cuando empezamos a perder el foco, porque la manera verdadera de mirar y de vivir al final, Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy la vida. Entonces, si nosotros nos queremos conectar con Jesús, tenemos que mirar como Él miró. Por lo tanto, quizás esta es la raíz de todo, ¿no? ¿Por qué perdemos el foco? Porque no miramos como Jesús. Exactamente. Y yo me voy a colgar de lo que tú mencionaste, Daniel. Y si los amigos que están en casa y que se están conectando y que van a ver después el programa a lo mejor de manera diferida, o los que van a traer la conversación ahí a la mesa a la hora del almuerzo, quizás la sobremesa hoy día va a ser un poco más extensa, poder dejarle allí algunos capítulos y algunos versículos en especial, en lo que es esta mirada de Jesús. Marcos, el capítulo 6, verso 34, al igual que Mateo, el capítulo 9, del 35 al 38, hace una mención de cómo miraba a Jesús. Y si nosotros establecemos esa relación, vamos a empezar a ajustar nuestro foco.
Ambos textos hacen mención a que Jesús miraba a las personas, miraba a las multitudes, miraba a la persona, la miraba desde la necesidad. Veía que esa persona tenía una necesidad y él iba para poder atender esa necesidad. Mateo hace mención que él atendía la necesidad predicando, enseñando y sanando, y sanaba toda dolencia. Por lo tanto, nos encontramos a un Jesús involucrado en la persona, en ir, en atender, en cuidar, en sanar. Y después, en este mismo contexto, dice, la mies es demasiado, hay mucha necesidad, y son pocos los obreros, pocos los que pueden ir a atender esa necesidad. Pidan a Dios, al Padre, que envíe obreros a la mies. Pero, ¿cuál es el perfil de este obrero? ¿Cuál es el perfil de esta persona que tiene que ir? Una persona que tenga la capacidad de mirar como miraba Jesús. Esa mirada de sentirse, de la empatía, del poder atender la necesidad. El Evangelio es eso, Daniel. El Evangelio es una constante atención de una necesidad. Dios volcó el cielo completo para atender al ser humano en su necesidad de salvación. Y hoy día el Señor sigue llamándonos a cada uno de nosotros a atender estas necesidades. Y saber igual que Dios me ama, pero también Dios los ama a ellos. Uh-huh. Y Dios ama a tus enemigos también. Uh-huh. Dios ama a aquellos que quizás tú miras y dices, no, ellos están lejos, ¿no? Ojalá que no me contamine. O no me voy a juntar jamás con ese ambiente. Es que la mirada de Jesús es completamente distinta. Es completamente distinta. Si incluso cuando los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el primero, la mirada de Jesús es, si alguno de ustedes quiere ser primero, hágase siervo de todos. Esa es la mirada de Jesús. La mirada de Jesús te invita a colocar la mejilla. La mirada de Jesús te invita a correr la segunda milla. La mirada de Jesús te invita a despojarte. La mirada de Jesús te invita a mirarte y a mirar a todos como iguales, como tu prójimo, como alguien a quien tú necesitas entregarle, y no como personas diferenciadas. Si nosotros nos mantenemos en esa mirada de Jesús, no tendríamos tantas personas dañadas dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestro propio hogar, porque puede ser que a lo mejor seamos muy religiosos y tengamos un hogar completamente dividido. Una familia que a lo mejor discutimos y tenemos muchísimos problemas, pero somos muy religiosos porque vamos, nos conectamos, participamos en todos los programas y atendemos a todo lo que es importante, pero que no es lo sustancial. La mirada de Jesús y la presencia de Jesús a través de su Espíritu en nuestra vida. Mientras nosotros discutimos si es que es correcto o no llevar marcas en el cuerpo, no sé, en relación con los tatuajes, Jesús está preguntándonos qué marcas estamos dejando en los otros, ¿no? Exacto. Cómo está siendo nuestra influencia en los demás, qué marcas llevamos, ¿no? Pablo incluso dice, es muy interesante en Gálatas, dice, ustedes hablen lo que quieran, pero yo por mi parte llevo las marcas de Jesús, llevo las cicatrices de Jesús en mi cuerpo. Por lo tanto, Pablo sabía que su vida era Jesús. Por lo tanto, él se estaba preguntando, ¿qué marcas llevamos nosotros? ¿Llevamos las cicatrices de Jesús en nuestro cuerpo y las comunicamos a los demás? Yo creo que es algo súper, súper necesario. Y como tú dijiste, Carlos, tendríamos mucha gente menos herida en la iglesia. Qué necesario es eso, ¿no? Porque tanta gente que ha salido herida del hogar, de la casa, del lugar donde tú te tendrías que sentir amado tal cual eres, pero no, es el lugar donde muchas veces hay más juzgamiento, hay más personas que pelean, que miran en menos. Entonces, qué triste es convertirnos en eso, ¿no? Muchas veces para el mundo. Y lo difícil que también se hace producto de que a lo mejor algún comentario, y yo vuelvo a mencionar, puede ser que también haya sido un comentario mío, alguna torpeza de mi parte, alguna cosa que a lo mejor mi lengua fue más rápido que mi mente y juzgué y dije algo y eso causó un daño en aquella persona y esa persona dejó de asistir. Ya esa persona hoy día está sentida y está sentida por una relación. ¿Y cómo está sentida por una relación? Involucra a la iglesia, porque no está la mención en la cual se dice
Eh, por ejemplo, el cuerpo, ¿sí? Si tú cometes algo con tu cuerpo, golpear algo, un corte, algo, tú te resientes completamente. En términos del cuerpo que compone la iglesia es igual. Aunque haya habido una relación de un hermano con el otro y que eso haya traído una división, esa persona que sale hace mención a que es la iglesia. Quiere el cuerpo. Es el cuerpo. Y qué difícil se hace poder volverse después de eso. Y allí está la necesidad de esa búsqueda, de esa atención, de esa mirada, de esa necesidad, de esa mirada de compasión que a veces falta en cada uno de nosotros. Y Carlos, como para ir llegando al final de esta reflexión, los minutos se nos van volando en conversaciones. Yo cuento con Carlos, nos quedamos a veces hablando en la sobremesa cuando todavía se podía juntar horas hablando, dialogando, y nosotros creemos eso, que el Espíritu de Dios se mueve cuando hay reflexión, cuando nos escuchamos, y queremos de hecho eso generar en estas predicaciones con un formato distinto. ¿Cómo podemos llegar a mirar como Jesús nuevamente, Carlos? Si podemos quizás dar algunas últimas reflexiones prácticas en cuanto a eso. ¿Cómo llegar a mirar como Jesús? Nos quedan unos 7 minutos. 6 minutitos. La gran necesidad para poder nosotros mirar como Jesús es poder rendirnos completamente. Es poder establecer una relación diaria con Dios. Y poder establecerla desde nuestra propia necesidad, que va más allá de una técnica o de una disciplina que podamos establecer. Porque yo les podría decir hoy día, amigos, mira, lo que necesitan es poder orar cada día y estudiar su palabra cada día, y yo estoy seguro que ustedes saben eso. El tema es por qué, aún sabiéndolo, no avanzamos con éxito. Porque muchas veces establecemos que nuestra relación está basada en una técnica, en un método, en una disciplina, y no en esta necesidad. Exactamente, ¿no? Y no en esta necesidad de poder unirnos completamente a Dios y entregarnos. No tiene que ver con cuánto yo puedo hacer o cómo Dios puede ayudarme, porque no tiene que ver con la ayuda. Creo que muchas veces fallamos en eso cuando le decimos, Señor, por favor, ayúdame para poder despertarme temprano y poder leer la Biblia. Ayúdame para poder orar más. Yo le diría hoy día, mi amigo, mi amiga, tú que nos estás escuchando ahí desde el otro lado y que sin duda van a comentar este tema ahí a la hora del almuerzo, deja de pedir que Dios te ayude y comienza a pedir de que Dios haga y que Él haga de una vez, porque cada vez que pedimos su ayuda, ¿no? Entramos nosotros y como que, Señor, esto lo vamos a hacer juntos. No. El mérito. Exacto. Y lo que Dios quiere hacerlo, Él quiere entrar y quiere obrar y quiere llenarnos completamente. Cuando eso ocurre, entonces comienzas a alinearte no solamente con la mirada de Dios, sino con el pensamiento de Dios, con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Y Dios comienza a obrar de manera especial allí en tu vida. Exacto. Y Dios es experto en involucrarse con las personas. Jesús se involucraba con las personas, estaba allí. Y yo creo que ese, por mi parte, es un consejo igual práctico que yo mismo estoy practicando, de escuchar a las personas. De no simplemente ver personas por lo distinto que pueden ser a ti, ¿no? No simplemente ver y para nada, ¿no? De ver un tatuaje, una vestimenta que no es adecuada según tu postura, sino que tratar de conocer a las personas. Yo creo que eso nos falta como iglesia, abrirnos a conocer la realidad de las personas, la historia que hay detrás, sus creencias, sus luchas, y sin duda nos pueden enseñar muchísimo a estas personas. Por lo tanto, es eso. De hecho, la evangelización es con respecto a eso. Muchas veces pensamos evangelismo, ¿no? El misión es convertir al otro en que cambie y sea parte de este club, ¿no? De esta religión. Pero a mí me gusta mucho una definición que un teólogo, un pastor escribe, que evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan, ¿no? Tener una visión equilibrada de quiénes somos nosotros. Somos simplemente mendigos, como tú hablaste, necesitamos. Todos tenemos una necesidad. Tu vecino tiene una necesidad de Dios. Y por lo tanto nosotros para nada, si es que no estamos quizás haciendo algo para llenar esa necesidad, bueno, no seamos impedimento para que ellos lleguen a Dios, porque muchas veces somos piedra de tropiezo. Por lo tanto, yo creo que eso, involucrémonos con la realidad de las personas
y veamos a nosotros como también personas que necesitan cada día experimentar la gracia de Dios. Carlos, un último mensaje para la gente que está ahí conectada en estos 2 minutitos que quedan. Ok, Daniel, y a las personas que nos están escuchando ahí, yo quisiera dejar y dedicar mis últimas palabras a todas aquellas personas que nos están viendo, están escuchando esto, han sido invitadas y que a lo mejor durante mucho tiempo ha dejado de congregarse, porque a lo mejor algo ha ocurrido, alguna relación se ha roto allí y ha dejado de congregarse. Yo quisiera, si tú estás esperando de que eso se pueda sanar a nombre a lo mejor de aquello que ocurrió, de aquella persona que te dañó, puedes pedirte perdón y que por favor no tomes esa situación como algo que te impida poder volverte para poder establecer tu relación con Jesús. Así es que donde estés, vente y vuélvete de una vez, porque se te extraña y se te necesita también. Y si ha ocurrido, hemos sido parte de apuntarte, de criticarte, por favor, perdónanos. Cada uno de nosotros está avanzando en esta gran necesidad de poder encontrarnos y ser atendidos por Jesús a través del maravilloso poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, yo espero que Él pueda sanar tus heridas y nos permita a todos poder encontrarnos, congregarnos, ya sea a través de este medio o cuando ya todo pueda volver a la normalidad y podamos volver a encontrarnos. Y el Señor te pueda bendecir, acompañar y sanar aquello que a lo mejor nosotros como iglesia, como cuerpo, hemos provocado y hecho en tu vida. Por favor, perdónanos. Y el Señor te bendiga, te cuide y permita que muy pronto podamos encontrarnos, abrazarnos y seguir avanzando como hijos suyos. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y los dejamos invitados a esta serie Redcast. Se vienen buenísimos temas a futuro y ya el día de hoy fue muy especial, así que te agradezco, Carlos, y nos veremos el próximo sábado, ¿les parece? Que Dios los bendiga mucho y sigamos hablando, sigamos dialogando y reflexionando con lo que Dios quiere decirnos. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Adiós. Gracias, Daniel.